Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a este espacio virtual. Una disculpa de empezar un poco tarde, pero hemos tenido problemas con la luz y hemos tenido problemas con el internet. Entonces, bueno, pero ya estamos aquí. Vamos a iniciar esta reflexión del día de hoy con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos. Ven a nuestra vida como el sembrador. Ven y siembra la semilla en nosotros. Hoy queremos ser tierra buena en la que querramos recibirte para dar lo mejor de nosotros. Infunde tu espíritu en nuestra vida para abrir nuestro corazón a tus emociones, a tus inspiraciones, lo que tú quieras de nosotros, Señor. Ayúdanos con tu gracia. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu amor, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes nuevamente tengan todos ustedes. Estamos aquí para hacer esta reflexión de la palabra de Dios, específicamente del Evangelio que vamos a escuchar este próximo domingo, que es el domingo en el que iniciamos ya la semana 15ª del tiempo ordinario. Ahora estamos en la semana 14, pero este domingo entraremos en la semana 15. Así es que Dios nos da la oportunidad y nos regala esta palabra para meditarla. Acuérdense que no hacemos nosotros en este momento una profundización, una exégesis. No, lo que estamos haciendo solamente es un ejercicio para penetrar un poco en la palabra de Dios y que nos ayude para este domingo que vamos a escuchar el Evangelio. Entonces nos da ciertos elementos que podemos profundizar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces a la lectura. Acuérdense que ya es un ejercicio que tenemos que acostumbrar a realizarlo nosotros. Entonces, vamos a la lectura, que es el primer paso de la Lección Divina. Vamos a leer el texto que yo les dejo la tarea para la próxima semana, que hagan antes su ejercicio. Es decir, tenemos toda la semana que viene, a partir de lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes ya debiste de haber leído la Sagrada Escritura y ya hiciste tu lección en cualquiera de esos días. ¿Para qué? Para que ya a lo largo de la semana, haciendo este ejercicio, nos ayude a meditar. Ya previamente leí la Escritura, ya subrayé. ¿Por qué? Porque ahorita no estamos en el curso de los pasos de la lección. Ya no. ¿Quieres ver los pasos? Bueno, pues vamos y nos regresamos, y ahí en la cuenta de la parroquia en YouTube, o también ahí en la misma página donde dice videos, puedes encontrar el curso que estuvimos dando.
Y bueno, ya nos regresamos para ver los elementos paso a paso. Pero aquí ya no nos toca estudiar los pasos. Ya sabemos, ya ahí vienen los elementos. Ahora sí, nos concentramos directamente en la lectura, en lo que dice el texto. Y esto es precisamente el primer paso. ¿Qué dice el texto? ¿Qué está diciendo el texto? El evangelio que vamos a meditar es de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Entonces, ya ustedes previamente, por eso es una tarea que les dejo, previamente ya lo leíste. Entonces, ahora hacemos solo una lectura y vamos a los pasos, concretamente elementos que nos pueden ayudar para meditar el texto y profundizarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Del Evangelio de Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa al que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa al que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces, previamente nosotros ya leímos nuestro texto. Ahora se trata de saber qué dice el texto. Ya en casa haces tu ejercicio, ya sabemos cómo, hay que empezar a leer el texto. ¿Cuántas veces
todas las que sean necesarias para que el texto quede retenido en nuestra mente y en nuestro corazón, por supuesto. Saber qué dice el texto, sin inventar nada. ¿Qué dice el texto? ¿Qué está diciendo el texto? Y bien, miren, es un texto largo, parece largo y parece complejo, pero en realidad no. Es un texto que hemos escuchado ya muchas veces. Yo solamente les daré unas pistas para poder comprenderlo, para poder meditarlo. Pero en realidad no es tan complejo. De verdad, es un evangelio que nos da muchas luces y que nos ayuda para profundizar y meditar precisamente en la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué dice el texto? Yo lo dividí, parece que es extenso, pero no. ¿Qué dice el texto? Nos dice el texto que Jesús salió de casa y habló en parábolas. Se sentó sobre una barca y empezó a hablar, a predicar, a enseñar. Pero el texto nos dice que específicamente en parábolas. Y esto tendremos que tener en cuenta. Eso dice el texto. Les recuerdo, no estamos reflexionando todavía. La lectura nos ayuda a, primero, ¿qué dice el texto? A comprender qué dice el texto. Retenerlo, saber qué está diciendo, sin aumentarle, sin disminuir, sin añadir nada, solo qué dice el texto. Para eso seguramente ya tienes tu cuaderno de anotaciones, ¿verdad que sí? A ver, díganme que sí. O se tapan los ojos de vergüenza. Seguro que sí tienes ya tu cuaderno de anotaciones. Y ahí vas haciendo, porque si no ya vale gorro. Si no, cada semana quieres que yo lo haga solito. Yo lo hago con mucho gusto para compartir solo algunas pistas. Pero es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros. ¿Que te cuesta mucho trabajo? ¡Claro! A mí también me cuesta trabajo. ¿Que no tienes tiempo? No, pues seguramente yo me estoy rascando la barriga. Seguro no tengo otra cosa que hacer. Todos nos pasa igual. Todos tenemos cosas, todos tenemos problemáticas, todos. Pero hagamos juntos un esfuerzo. ¿De acuerdo? ¿Cuento contigo? Respóndeme que sí. Eso, muy bien. Entonces, hagamos juntos este ejercicio. Si no tienes aún tu cuaderno de notas, ya sabes, tu cuaderno. Pero tu cuaderno personal. Nada de que ahí vengan 2 kilos de cebollas, 1 kilo No, nada. Es tu cuaderno de notas. Nada más para eso. Tu cuaderno espiritual. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí vamos anotando. Sin quitar, sin añadir. ¿Qué dice? Dice el texto que Jesús salió de casa y habló en parábolas. Muy bien. ¿Cuál parábola utilizó? Pues bueno, la parábola del sembrador. Y en realidad esta parábola del sembrador pues tiene varias partes. Por decirlo así, son varias parábolas en una parábola. Muy bien. Nos dice, salió el sembrador. Eso es lo primero que nos dice. Eso dice el texto. Y luego dice que salió el sembrador a sembrar la semilla y va describiendo. Dentro de la misma parábola, son varias parábolas en realidad. Dice que la semilla cayó en el borde del camino y los pájaros se la comieron. Otra semilla cayó en terreno pedregoso. Creció, pero por falta de raíz se secó. Otra semilla cayó entre abrojos, crecieron y se ahogaron. Estoy describiendo lo que dice el texto, Todavía no hacemos ningún tipo de reflexión o meditación. Otra semilla cayó, nos dice el texto, en tierra buena y dio fruto. El 100, el 60 y el 30%. Luego, como punto número 3,
¿Qué dice el texto? Jesús está explicando de una manera general por qué habla en parábolas. Eso dice el texto. No estamos añadiendo, esto no es una interpretación, estamos describiendo qué dice el texto. 4. Jesús explica el significado de la parábola y va describiendo lo que ya vimos anteriormente. El que escucha sin entender, el que escucha acepta con alegría, pero hay inconstancia. El que escucha la palabra, pero la seducción de la riqueza la ahogan. El que escucha la palabra y la entiende. Estos son pues lo que dice el texto en general. Entonces, vamos pues ya después de haber escrito en nuestro cuaderno que te cuesta trabajo, pues también a mí me cuesta trabajo, de en serio. Para mí también implicaba un esfuerzo, sentarme, leer, meditar y entonces hacer todo esto para poder sentarme aquí y poder presentártelo. Así es que juntos vamos a hacer este esfuerzo todas las semanas. ¿Estamos? Eso, esa voz me agrada. Muy bien. Entremos pues al segundo punto de la lección divina. ¿Cuál es? Pues ahí aparece la meditación. Muy bien. Ahora sí, hago una meditación, reflexiono, hago memoria y hago un proceso de meditación, reflexión a la luz de la historia, de mi historia, de lo que he entendido de la palabra de Dios, a la luz del magisterio que he escuchado que dice la iglesia, etcétera, etcétera. Con todos estos elementos que ya sé, que ya conozco, ahora sí, hago una reflexión, una meditación, medito la palabra de Dios, que obedece a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Muy bien, empecemos pues, que esa es la parte más crucial. Jesús dice el texto, y aquí me faltó, vamos a ponerlo. Dice que Jesús salió de casa y enseñaba en parábolas. Fíjense, es interesante saber cómo Jesús sale de casa, pero también dentro de la misma parábola afirma, y esto está de una manera como colegado o unido a la misma parábola, porque en la misma parábola afirma que el sembrador salió a sembrar. Es interesante revisarlo. Jesús sale de casa. El sembrador sale a sembrar. Nos hace recordar las palabras que escuchamos ahora constantemente del Papa Francisco, que habla de la iglesia en salida. Es interesante esto porque Jesús no se queda encerrado, no se queda en casa. Jesús sale, se pone en marcha, se pone en camino, se pone en movimiento. A Jesús no lo podemos encadenar, ni encerrar, ni detener. Él no se queda estático. Hay un movimiento y genera movimiento. Sale y va al encuentro de la gente. Esto me dice el texto. Jesús, la gente seguramente estaba ansiosa por escuchar al Maestro, porque nos dice que la multitud estaba ahí y que tuvo que subirse a una barca. Y Jesús sale, sabe que la gente tiene hambre de la palabra, y entonces sale. Esto implica un movimiento, un esfuerzo, y un movimiento siempre va a implicar un esfuerzo. Nosotros, fíjense, nosotros nos encontramos en cuarentena, pero el Evangelio no está en cuarentena, no está encadenado. Jesús sale y se mueve.
Aquí les puse una imagen. Imagínense que el Evangelio, la Sagrada Escritura estuviera encadenada, y no, la palabra no está encadenada, no está sujeta. Le dice Pablo a su amigo Timoteo que corra la palabra de Dios, porque tiene que ser anunciada. Por eso Jesús seguramente sale al encuentro de los demás y les anuncia, les predica, les enseña. Este movimiento puede ser en dos direcciones. La primera, ¿qué me dice el texto? Pues que Jesús se mueve, hay un movimiento, sale y me encuentra. ¿Qué hubiera pasado? Yo les pregunto, si el Señor no hubiese venido y se hubiese encarnado. Seguiríamos condenados a la muerte eterna. Pero dice el texto, el prólogo de San Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y versículos más adelante dice, y la palabra se hizo carne. Es decir, sale de sí mismo y toma carne humana, se encarna en el seno de la Virgen y se hace uno como nosotros, menos en el pecado. Extraordinario. Y esto nos evoca el texto. Cuando meditamos decimos, Jesús no se queda, sale y nos enseña, nos explica. Esto tendremos que reflexionarlo. Jesús viene a mi encuentro y está tocando a la puerta, nos dice el libro del Apocalipsis. Así es que esto lo tendremos que meditar, hacer una memoria y decir, ¿cuántas veces Jesús ha salido a mi encuentro? ¿Cuántas veces ha salido, ha dejado las 99 ovejas y ha salido a encontrarme, a buscarme? Tal vez yo me hago escondidizo, escurridizo, me escondo para que no me encuentre. Él siempre está saliendo y este movimiento lo realiza siempre, siempre. Y no podemos olvidar, hoy meditemos, el Señor sale a nuestro encuentro. Y este es el primer movimiento. El segundo movimiento, es la segunda dirección de este movimiento, es precisamente la respuesta. El Señor sale a mi encuentro, me busca, me está seduciendo como al profeta Isaías, está coqueteándome el Señor, me está enamorando, va en busca de mí que soy la oveja perdida y sale al encuentro, a mi encuentro. ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta no puede ser más que ir también hacia Él, hacer un esfuerzo. Y esa es la respuesta de cada uno de nosotros. No puedo quedarme cruzado de brazos. Si el Señor me ama, pues que venga hasta mí. No, hombre, necesitamos dar una respuesta. No puedo hacerme el escondidizo, el escurridizo. Si el Señor me ha dado muestras de que sale, pues lo menos que puedo hacer es dejarme encontrar. ¿Se dan cuenta? Y el dejarme encontrar implica un esfuerzo, un movimiento. Por ejemplo, hacer este esfuerzo de leer la palabra de Dios, de hacer un esfuerzo por retenerla. Y entonces, ese es un esfuerzo. Yo no sé si ustedes lo han meditado, pero si donde no hay movimiento, no hay nada. Yo no sé si alcanzan a ver eso, pero es agua estancada. ¿Y sabes lo que pasa con el agua estancada, con el agua encharcada? Se pudre, se enlama, apesta. Por eso, toda esta dinámica de movimiento, Jesús viene y yo le respondo, Jesús viene y yo le respondo. Hay un esfuerzo, hay un movimiento, no podemos quitarlo. Así es que yo no sé cómo esté tu vida y esto, ojo, esto es la reflexión mía, Yo lo reflexiono y digo,
¿Será que el Señor está siempre en movimiento? Sale y me busca, pero yo no quiero. Me quedo estático. Y tal vez me estoy apestando, me estoy pudriendo en mi interior. Piénsalo, medítalo. Hoy la palabra de Dios nos habla de esto. También dice que enseñaba en parábolas y después hace toda una explicación. ¡Qué maravilloso! Las parábolas se definen, si buscamos en el diccionario, las parábolas se definen como un relato de un acontecimiento ficticio que permite transmitir un mensaje de contenido moral a través de una analogía, una comparación o una similitud. Eso es una parábola, una ejemplificación, una comparación, una analogía. Y estas parábolas normalmente son cuentos con una intención didáctica. Y aquí está el punto clave de todo. ¿Por qué enseña en parábolas? Porque quiere transmitir. Él, Jesús, es el maestro por excelencia. Y para transmitir utiliza todos los recursos pedagógicos posibles. Y lo sigue haciendo porque nos sigue hablando. Al ir a misa, al tomar la Biblia, ahí el maestro, nos sigue utilizando todos esos recursos para que nosotros podamos captar su mensaje. Pedagógicamente, es el maestro por excelencia. Sabía que aquellos que lo escuchaban, pues les costaba trabajo. Entonces, por eso utiliza este recurso pedagógico, porque al final es un recurso pedagógico. Como los profesores, si tú eres profesor o profesora, te dedicas a la enseñanza, a la docencia, sabrás que hay que ser pedagógicos. ¿Qué pasa si yo solamente me pongo aquí a hablar? Necesitamos, ahora no puedo venir, pero necesitamos un cantito, necesitamos una sonrisa, una imagen, porque eso son recursos pedagógicos que nos ayudan a captar y a captar la atención. Y entonces decimos, ahora entiendo. Todo lo que hace Jesús son recursos pedagógicos, por eso utiliza parábolas, son historias, cuentos, que son recursos pedagógicos para poder transmitir un mensaje. Pero a algunos se les hacía muy simples y algunos de plano no querían ni siquiera escuchar a Jesús. Por eso reprocha y por eso dice que unos ni siquiera lo van a entender, aunque se los explique. ¿Por qué? Porque su mente está embotada, su corazón está cerrado. Pero aquel que es dócil, y lo vamos a ver más adelante, es capaz de escuchar. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, ¿por qué en parábolas? Pues porque es un recurso pedagógico. Un recurso que nos puede ayudar para entender y comprender un mensaje. Bien, ¿cuál es la parábola? La parábola del sembrador. Y nos dice, el texto comienza diciendo, salió el sembrador a sembrar. Nuevamente, el sembrador sale a sembrar. No, el texto no nos dice si era de noche, de día, si estaba lloviendo, si estaba nublado, si era un día triste, no nos dice. Solo nos dice que el sembrador salió a sembrar. Si el sembrador entonces evidentemente es Jesucristo, la semilla es la palabra de Dios y nosotros somos en donde cae la semilla. Esto pues es más que claro. El sembrador es Jesús. Él es el que sale a sembrar. Él es el que arroja la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios.
El lugar donde cae la semilla somos cada uno de nosotros. No es difícil la palabra de Dios. Este domingo que viene no será complicada. Es entendible. Y ahí entonces va describiendo y al final hace la conexión y describe y explica lo que quiere decir cada lugar. Dice que la semilla, una cayó en el borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Fíjense, ¿quién de nosotros podrá entender que la semilla se siembra en él? O cuando cae en el camino, pues el camino es camino. ¿Y un camino para qué es? Pues para caminar. Una semilla en el camino es prácticamente imposible que germine, no solamente por los pájaros. Al final es un camino y va a pasar la gente y lo va a pisar. Y si logra echar raíces, al final es un camino y van a pasar. Yo no sé si tú has ido a algún pueblo donde hay veredas todavía. Y fíjense, es extraordinario lo que dice Jesús. Porque donde hay una veredita, dice hasta la canción, se hace camino al andar. Porque se ve inmediatamente donde crece el pasto, pero donde pasa uno caminando. Y si solamente hay una veredita, ahí el pasto no crece. Se ve la tierra. No va a crecer. ¿Por qué? Porque la gente está pasando constantemente por esa vereda. Y más adelante Jesús, lo vamos a conectar, más adelante Jesús habla de esto, ya explicando la parábola, dice: lo sembrado al borde del camino significa el que escucha la palabra del reino sin entenderla, sin comprenderla, o simplemente, pues ni siquiera me importa, no me interesa. Meditemos pues si cada vez que nosotros leemos la Sagrada Escritura o vamos a misa, no la entiendo porque no la entiendo, o no la entiendo porque no me da la gana entenderla. ¿Cómo la voy a entender si supongamos que este es mi celular, si me ha tocado verlo? Me ha tocado. Y en domingo, y muchos de nosotros tal vez lo hemos hecho, ¿Cómo voy a entender la palabra de Dios si estoy en misa, pero estoy con mi teléfono aquí? Y le hago así porque ahora ya todo es touch, ¿no? Touch screen, ¿no? Algo así. Saco mi teléfono y estoy ahí. O no me dejarás mentir. En plena misa suena el teléfono. Sí, bueno, sí, ajá, yo te hablo, sí, bueno, está bien. Ay, perdón. Y así quiero entender la palabra de Dios. Pues obvio, va a venir el maligno. Aquí dice la traducción que utiliza. Pero otras traducciones va a venir el diablo, Satanás. Y me va a robar aquello poco que pudo haber caído. ¿Cómo quiero entender la palabra de Dios? ¿Cómo no quiero que los pájaros se la roben? Si estoy distraído, o ni me importa, o voy de mala gana. En realidad, pues no hay disposición.
Y esto es lo que nos está diciendo el Señor sin entenderla. No entiendo por qué voy a misa, no me gusta. Así es que meditemos esto primero que habla el Señor. Esto pasa cuando el sembrador siembra la semilla, pero me convierto en camino. ¿Por qué? Pues no me importa, no me interesa. Estoy distraído o estoy viendo ahí, ay, al padre le hace falta cambiar las flores, las cortinas, y estoy mirando el techo, el piso, las puertas, todo, contemplo todo, menos, dice el dicho, estoy todo, en todo, menos en misa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pretendo yo entender, comprender lo que Dios me está hablando o me está diciendo? Así es que esto es lo primero que nos dice el Señor. Evidentemente, pues todos, si es camino, no va a crecer. Y esto lo puedes comprobar cuando vayas a una y veas, y entonces veas la veredita y dices, ahora entiendo lo que decía el Señor en la parábola. Si es un camino y todos lo pisan, pues obvio, no va a crecer ninguna semilla ahí, ni el pasto crece, porque todos lo pisan. Bien. En terreno pedregoso, nos dice el Señor, cuando la semilla cae en terreno pedregoso, ¿qué es lo que pasa? Dice, significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Puede ser que sí, efectivamente, escucho con alegría. No sé, por algo fui a misa, por algo voy y me interesa. Y a lo mejor puede ser. Pero se necesitan raíces. Yo no sé si lo has meditado, pero en terreno pedregoso, si son piedras, ¿cómo en las piedras pueden entrar las raíces? Es difícil. Y luego dice el Señor, pero es inconstante. Voy este domingo y luego el siguiente no, y luego el siguiente tampoco. Hoy no me nació, me nace dentro de un mes, me vuelve a nacer dentro de otros 2 meses. Ahorita como hay pandemia y tengo miedo, ahorita sí leo la Biblia. Pero mañana que regresemos a la normalidad, ya te veré. ¿Ya te caí gordo? Yo no sé, porque así nos ha pasado en la vida. Y muchos de nosotros somos tan inconstantes. Hoy lo hago, mañana no. Dime, ¿has sido constante en tu lectura? No. Ahí está la cosa. Evidentemente, si no hay raíces, se va a secar. Mañana termina la pandemia y dice el arzobispo de Monterrey, lamentablemente se va a quedar como una anécdota más de la vida. Y va a pasar. ¿Por qué? Porque no he hecho raíces. Sí escuché la palabra de Dios, tuve miedo y ahí voy, estoy llorando, ahora sí. En las mañanas oro y en la tarde y en la noche y me persino y me conecto para la misa. Ya te quiero ver cuando regresemos a la normalidad. Ya veremos, dijo el ciego. Y esto depende de la constancia. Una semilla, nos dice el Señor, no crece en terreno pedregoso, porque no tiene la oportunidad de echar raíces. Ahorita porque no hay posibilidad, pero regresando a la normalidad, las cosas de la vida, ya veremos, ya te caí gordo, ya lo sé, pues ya me aguanto, pues ¿qué quieres que haga? Cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe, dice. Yo no sé si nos llega a pasar esto de sucumbir. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios?
pues que tengo que revisarme si soy como el lugar, el camino, o si estoy siendo como tierra, como lugar pedregoso. No hay raíces para que la palabra entre en mi corazón y mente. Puede ser que la acepte, pero falta que eche raíces. Dice también el Señor que la semilla puede caer entre abrojos, entre espinas. Estoy siendo pues como espinas. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Sí, ahorita me conecto y ahorita sí estoy leyendo el Evangelio del día. Hasta me suscribí para que me llegue a mi celular. Sí, ya veremos cuando reabran Liverpool o el Palacio de Hierro, cuando se reabra el centro comercial y los cines. ¿Más gordo te caí? Yo no sé. Ya veremos cuando regresemos a la nueva normalidad, cuando nos den oportunidad ya de salir, cuando ya te pongan tu vacuna, ya no tengamos tanto temor. Ahí es donde veremos las seducciones de la vida. Todo esto, las espinas, pues son eso, ahogan la palabra. El dinero va a ahogar la palabra, porque es algo seductor. Y si lo comprendemos, en realidad, pues el pecado es eso. Ojo, el pecado y el demonio no se va a presentar como nosotros lo pensamos, Ojo. Pensamos que el demonio se va a aparecer en la noche con cuernos y como cabra no. El demonio es un ángel bello, hermoso, seductor, como el pecado, rico, sabroso, atrayente. Decía Monseñor Onésimo que si el pecado fuera como una plancha caliente que te la ponen en la panza, pues de tarugo peco. ¿Te gustaría que pecara así? No, hombre, de menso, de tarugo, pero no. Las seducciones de la vida son cosas ricas, sabrosas. Imagínate sentarte. ¿Qué prefieres? ¿Estar chateando y ver videitos? ¿Quién sabe de qué contenido en internet? Que te hacen carcajear. Y escribiendo y chateando y viendo ahí sarta de muchas veces de estupideces ahí en el internet. Que estar agarrando la Biblia y haciendo una lección divina. Ahorita porque a lo mejor tenemos temor, miedo, y me ayuda, me fortalece. Pero en tiempos normales es difícil. ¿Por qué? Porque es más seductor el contenido de internet, porque tiene muñequitos, porque hay videos, porque puedo chatear con mi compadre, mi comadre, porque son cosas divertidas, en doble sentido, albures. ¿Por qué? Pues porque ahorita no puedo ir a una fiesta, no puedo ir a los 15 años, a la boda, no puedo ahí bailar y que parezco trompo. Ya llegarán los días y te acordarás de mí y de lo que dice el Evangelio de este domingo. Las espinas, las seducciones de la vida harán que se ahogue aquello que el sembrador ha sembrado en mi corazón. ¿Qué? Ya te escuché, Gordo te caí. Pues yo lo sé. Pues me aguanto ya que otra cosa me queda. Te estoy viendo, Y nos dice por último que lo sembrado en tierra buena da fruto. Qué extraordinario es el Señor.
extraordinario es el Maestro. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto. Y produce, nos dice el Señor, 100. Y aquí le puse 70, pero es 60. ¿Eres tierra buena? Implica, les decía yo al principio, este movimiento, que este movimiento es en dos direcciones. El Señor viene a mi encuentro, es el sembrador que viene a sembrar, y la semilla es la palabra. Y el segundo movimiento es yo. Tengo que estar dispuesto, disponible. Oye, si voy a ir a misa, yo te pregunto, ¿para qué me llevo mi celular? Si voy a estar contestando a media misa, o voy a estar revisando mis mensajes. ¿Y qué crees? Que desde arriba se alcanza a ver a todos. Y sí, yo los alcanzo a ver. Si ustedes son de esta parroquia o en tu parroquia, pero seguramente tu cura párroco te ubica donde te sientas. Claro, yo ubico donde se sienta la Vanessa, Pero miren, donde se sienta su mamá, su papá cuando vienen, los tengo ubicados. Y sé más o menos en qué misa vienen. Y cuando no vienen a misa, inmediatamente digo, esta no vino a la misa. ¿Quién sabe dónde se largó con sus papás? ¿Quién sabe dónde fue? Me doy cuenta. Y uno se da cuenta cuando alguien está, aunque te agaches. Luego se ve, porque se ve desde arriba, se nota. ¿Cómo voy a hacer tierra buena? ¿Para qué me llevo mi teléfono? Necesito dar respuesta. Eso es la fe, dar respuesta al Señor que me llama. Si bien Él es el sembrador y sale a sembrar, yo tengo que poner la parte que me corresponde, la parte que me toca a mí, para que la semilla llegue a mi corazón. Todo lo que esté de parte mía, yo lo pongo. Yo voy a hacer mi lección divina, pero estoy haciendo mi lección divina, pero encendí la tele ahí a la Rosa de Guadalupe, ¿no? O como dice el dicho, y ahí estoy. No, pues ya valió gorro. O estoy haciendo mi lección divina y suena ¡ting! ¡Ting! Ahorita, sí. ¡Ting! No, otra vez ya valió. ¿Cómo voy a hacer mi lección divina? ¿Cómo voy a hacer tierra fértil si no pongo de mi parte? No, ahora sí me van. Ustedes ya bloqueado al Padre Lalo. Bloqueado. Así es que si quiero dar pues fruto, necesito estar dispuesto. Quiero entender la palabra de Dios, pero no pongo de mi parte. Pon de tu parte para hacer tierra buena. Bien. ¿Por qué unos dan el 100, otros el 60 y otros el 30? Si es el mismo sembrador y es la misma semilla. ¿Por qué? Yo de verdad que lo medité. Debemos comprender en primer lugar que esto es un misterio. ¿Por qué? Pues no sé de responderte. Lo que sí sé es que es un misterio. ¿Por qué unos dan 100? ¿Por qué otros dan 60 y otros dan 30? Es un misterio. Lo que
podemos reflexionar es que esto depende de la respuesta también de cada uno. Soy tierra buena y depende de la respuesta. A veces mi respuesta es total, he hecho toda la carne, le apuesto al Señor todo. Evidentemente entonces se dará una mejor respuesta, un mejor fruto. Otra razón puede ser que el Señor pues aprovecha todos nuestros talentos, carismas, dones. Y bueno, el Señor va a ir poco a poco. Tal vez ahorita doy el 30. O tal vez quiero dar el 100 donde no. Pero tal vez en esto doy el 100. En esto no, pero en esto sí. Y tengo que buscar cuál es mi carisma, mi don. Así es que tengo que meditarlo, reflexionarlo. Y solamente de ese modo seré tierra buena, seré tierra fértil que el Señor utilice para dar fruto. Y bueno, pues queridos hermanos, con esto terminamos la segunda parte, que es la meditación. Ya la oración te toca a ti, reflexiona, piensa. Yo solo di unas pistas, nada más. Espero, perdóname, esta vez sí fui rudo tal vez, sí eché pedradas, fui directo, perdóname. Amigos, como siempre, eso, gracias. Ahora viene la oración. Este ejercicio te toca a ti. Delante del Señor, dile: Señor, he sido como el camino. A veces me vale, no me interesa. O a veces he sido como el terreno que tiene piedras, que no ha aceptado la palabra. O como abrojos, porque me interesan más mis cosas. Me seducen más las cosas que me gustan, que me atraen, que tu palabra, Señor. Y pídele en tu oración que te ayude a ser tierra buena, tierra fértil, donde se pueda sembrar la palabra de Dios. Y entonces de ese modo llegaremos a la contemplación, que me hace mirar el texto, para terminar y aterrizar con el actual, que me hace hacer la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Terminemos con una sencilla oración diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este evangelio que hemos escuchado, que hemos meditado. Ayúdanos, pues, tú que eres el sembrador y que sales siempre a mi encuentro, que no me abandonas, sobre todo en este tiempo difícil de la vida. Ayúdame a ser tierra buena, a ser tierra fértil, para dar el fruto que tú quieras de mí, el 100, el 60 o el 30%. Gracias, Señor, porque eres grande, bueno y misericordioso. Bendito seas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos entonces el domingo para encontrarnos con este evangelio y vivirlo profundamente. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.